Bienvenidos a esta cápsula económica en la que analizaremos los resultados del PMI para Colombia correspondientes al mes de noviembre. En esta entrega vamos a analizar los siguientes temas. En primer lugar, un resumen del crecimiento económico global al tercer trimestre del año. En segundo lugar, vamos a analizar las propuestas del presidente Trump y sus impactos macroeconómicos visibles hasta la fecha. En tercer lugar, vamos a analizar los resultados del Producto Interno Bruto para Colombia correspondientes al tercer trimestre del año, junto con el indicador de ventas de Fenalco, y terminamos con nuestro PMI manufacturero. Bien, nosotros habíamos venido comentando que la actividad económica global presentaba un leve proceso de desaceleración, especialmente originada en el sector manufacturero. Bueno, eso efectivamente se comprueba ya con datos duros de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel global. Aquí tenemos las líneas rojas, la variación anual del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, la línea color gris, la variación anual del PIB de China, y la línea color mostaza, el crecimiento de la zona euro. Para resumir qué ha venido ocurriendo con estas tres zonas geográficas importantes, incluimos las barras de color azul. Bien, es evidente que efectivamente en el tercer trimestre del año el mundo está creciendo menos. Pasa de un 3.3 en el segundo trimestre a un 2.7. Y curiosamente, y contrario a lo que nos sugieren las cifras de variación secuencial del PIB para los Estados Unidos, que muestran que hubo una pequeña desaceleración al pasar del 3 al 2.8, estas que son variaciones anuales, sugieren que la desaceleración de la economía de los Estados Unidos es un poco mayor. Pasa del 4.5 al 2.7 en el tercer trimestre. Muy bien, en nuestra edición anterior habíamos incluido una advertencia sobre lo que podía llegar a ser el plan de gobierno del presidente Trump. Aquí tenemos dos gráficos que resumen dos aspectos importantes de este plan de gobierno, que son las medidas relativas al aumento de los aranceles en la parte izquierda de la diapositiva, y en la parte de derecha miramos lo que el presidente electo ha planteado en términos de tasa máxima de impuesto corporativo en los Estados Unidos. Quisiera empezar por el tema de aranceles. Este tema ya lo habíamos revisado, pero creo que vale la pena volver sobre él. Bien, el presidente Trump ha sido bastante generoso en términos de anunciar incrementos de aranceles a muchos países, entre ellos ya no solamente China, con aranceles del 20 al 60%, sino en este caso México, y no solamente para los automóviles ensamblados en México, sino también para productos de otro tipo, incluyendo una tasa de arancel en general para los productos provenientes de ese país del 25%. Productos provenientes de Canadá también tendrían un aumento importante en los aranceles. Incluso automóviles provenientes de Europa y Japón tendrían incrementos del 10%. Bueno, todavía hay una enorme incertidumbre sobre efectivamente a qué tasas de aranceles se va a llegar. Pero si uno toma como ciertas los anuncios que se han hecho hasta ahora, la tasa de arancel en los Estados Unidos subiría al 17%, que es efectivamente la tasa más alta de aranceles que vemos en la economía de los Estados Unidos desde 1935. Esperamos que eso no sea así, y por lo tanto se ha construido un escenario que se denomina Trump limitado o Trump moderado, que corresponde al segmento rojo de la línea que ustedes observan ahí, donde los aranceles tendrían incrementos más moderados. En el gráfico de la derecha, ustedes observan la tasa máxima de impuesto corporativo en los Estados Unidos. Durante la primera administración Trump, la tasa máxima pasó del 35% al 21%, una reducción bastante significativa. Ahora se está pensando en una reducción adicional al 15%. Bueno,
Esto está teniendo impactos importantes en los mercados en la actualidad. Tal vez el más importante lo podemos derivar del comportamiento esperado que va a tener la inflación. En la medida en que los aranceles en los Estados Unidos van a subir, obviamente la inflación tendrá que subir. Buena parte de lo que consumen los estadounidenses es importado y eso tendría un efecto importante sobre la canasta básica del consumidor. Esas mayores expectativas de inflación para el año 2025 han cambiado por completo la expectativa de tasas de interés en ese país. La línea color gris que ustedes observan acá es la expectativa que se tenía en los mercados de futuros de tasa de intervención en Estados Unidos el día 1 de noviembre, es decir, el viernes antes de la elección. La línea color rojo corresponde a el último dato disponible. Ustedes pueden observar que efectivamente la línea color rojo está arriba de la línea color gris, sugiriendo que en principio solamente habría 2 descensos de tasas de interés en 2025 frente a los 3 o 4 descensos que se habían estimado antes de la elección del presidente Trump. Esto tiene obviamente implicaciones sobre las tasas de interés a nivel global, porque finalmente los Estados Unidos fija los pisos de las tasas de interés en el mundo. Por otra parte, otro de los eventos que hemos visto a raíz de la elección del presidente Trump está relacionado con la importante apreciación del dólar a nivel global. Y aquí hemos comparado lo que ha sucedido en los últimos días con lo que sucedió en el año 2016, que es la elección del presidente Trump por primera vez. Es muy curioso que las dos líneas tienen un parecido muy grande. Es decir, de alguna manera, la elección del presidente Trump no era absolutamente prevista por los mercados. En el momento en que se produce la elección el 5 de noviembre, el dólar tiende a apreciarse en ambas ocasiones en una forma significativa. ¿Y por qué se aprecia el dólar a nivel global? Bueno, piensen ustedes en México, un país que depende en buena medida del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En la medida en que se anuncian aumentos importantes de aranceles, pues obviamente hay muchos inversionistas mexicanos y de otras partes donde también habrá afectaciones por los aranceles que quieren comprar dólares de los Estados Unidos y cubrirse frente a una devaluación de la moneda local. Y eso es lo que hemos visto, un aumento en general de la preferencia por el dólar a nivel global, salvo lo que ha ocurrido en la última semana que muestra una ligera apreciación. Lo más interesante de todo esto es que las dos políticas que hemos visto, tanto la de aumento en aranceles como la reducción de impuestos corporativos, tienen impactos muy disímiles sobre la tasa de cambio en los Estados Unidos. Efectivamente, con el tema de aranceles y el nerviosismo que hay sobre los impactos en otros países, el dólar se está apreciando. Pero claramente una reducción de impuestos en los Estados Unidos podría generar un aumento en el déficit fiscal de ese país y un poco más en el mediano plazo generar una devaluación del dólar a nivel global. Bien, pasemos ahora al tema de la actividad económica en Colombia. Nosotros recibimos por parte del DANE el dato de que la economía había crecido un 2% en el tercer trimestre del año. En realidad, este dato, como lo vamos a ver más adelante, fue un poco inferior al que se tenía programado. ¿Qué sectores están liderando el crecimiento en el tercer trimestre? Bueno, el sector de actividades artísticas, entretenimiento y recreación, que no pesa mucho en el PIB, pero tiene un buen crecimiento del 14.1%. La gran sorpresa, sin duda, es el comportamiento del sector agropecuario, que crece 10,7%. Y aquí el elemento más positivo a destacar es el aumento en la producción de café, que está creciendo más del 33%, en un momento muy afortunado en que los precios internacionales del grano están alcanzando sus máximos en muchas décadas.
Sin embargo, desde el punto de vista negativo, tenemos dos sectores en rojo, que son el sector de la minería y, por otra parte, el sector de la industria. Ya habíamos visto con el PMI que efectivamente los resultados del sector industrial para el tercer trimestre del año no podían ser muy positivos. Bien, desde el punto de vista del gasto, tenemos un elemento también importante a destacar. Hace un mes comentábamos aquí que íbamos a tener muy probablemente una desaceleración en el crecimiento del gasto público por efecto de los problemas de recaudo que está teniendo el gobierno nacional. Bueno, eso efectivamente se confirma con los datos publicados por el DANE. Ustedes ven acá, el consumo de los hogares viene recuperando su tendencia de crecimiento. Sin embargo, el gasto del gobierno en el tercer trimestre del año cae el 4.3%. Nosotros esperamos que una cifra negativa también se presente en el cuarto trimestre. Por lo tanto, el menor resultado del PIB frente a lo esperado hace unas semanas corresponde en realidad a lo que ha venido sucediendo con el gasto del gobierno, el cual tiene que recortarse en la medida en que el recaudo tributario está cayendo. Y en la medida en que el gobierno también ha manifestado el cumplimiento de la regla fiscal. Por el lado de la inversión, observamos crecimientos positivos, sobre todo relacionados con el comportamiento de las obras civiles, megaproyectos como el Metro de Bogotá y Puerto Antioquia en el Urabá antioqueño, sin duda han contribuido a ese resultado positivo. Muy bien, miremos ahora la encuesta de FENALCO para ver qué nos dice sobre lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas. Y efectivamente aquí vemos que desde el punto de vista al menos del comercio, el balance es positivo para el mes de octubre y muy seguramente también lo fue para el mes de noviembre. En consecuencia, pensamos que el consumo de los hogares deberá seguir creciendo y de alguna manera contrarrestar la caída esperada que estamos viendo en el gasto público en el último trimestre del año. Ahora sí pasemos a nuestro indicador del PMI. Y aquí las noticias son positivas. Lo que vamos a presentar ahora sugiere que el sector manufacturero en Colombia tuvo un buen cuarto trimestre o está teniendo un buen cuarto trimestre. Ustedes pueden observar, el PMI pasó de 52.3 a 53.4 entre el mes de octubre y el mes de noviembre. Datos por encima de 50 sugieren que la actividad manufacturera va en aumento. Así que con mucha probabilidad vamos a tener un resultado positivo del sector en el último trimestre del año. También observamos un cambio importante en las expectativas de producción a 12 meses, donde en realidad ya tenemos un nivel de optimismo que es superior al que hemos tenido en general en el promedio histórico del indicador. Buena parte de los industriales anticipan que los próximos 12 meses su producción estará aumentando. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su participación y su atención. Esperamos estar con ustedes nuevamente con resultados del PMI manufacturero para Colombia en el año 2025. Muchas gracias.